Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesús, gracias por tu persona, gracias por este tiempo. Te alabamos tu gracia. Adonai bishmarecha, Adonai panav elecha, yichuneka. Adonai panav elecha v'yisen lecha shalom. Amen. 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 Amén. Amén. Bienvenido, Señor de los señores, Alfa y Omega. Un saludo para todos. Este es un espacio de mis grandes triunfos en el nombre del Señor Jesús. Se llama Entendido 7. Mi nombre es María y aquí vamos compartiendo la palabra. Exactamente, enseñamos conforme exactamente está la palabra, porque declaramos que enseñamos conforme a la palabra de Dios, conforme al don de Dios da, para que en todo el Señor Jesucristo sea glorificado. Y en mis grandes triunfos vamos enseñando, vamos predicando, sanando a todos de toda enfermedad y toda dolencia. Y también creemos en el nombre del Señor Jesús, en milagros, en los milagros que el Señor quiera hacer en tu vida, milagros creativos, de repente en tu salud, en el área que el Señor quiera de tu vida y para lo que tú necesites. Y decretamos en el nombre del Señor Jesús que hoy se abren los ojos de los ciegos, hoy se destapan los oídos del sordo, hoy salta el cojo como un ciego y grita de alegría la lengua del mudo, en el nombre del Señor Jesús. Y aquí en mis grandes triunfos tenemos este mensaje que es con la ayuda completa del Espíritu Santo de Dios, mi ayudador, mejor amigo, y a quien le agradezco mucho y le alabo por esta oportunidad de compartir la palabra. Tenemos aquí que se llama la gracia para saber decir un sí o un no en su tiempo. Y claro, eso es muy importante, de mantenernos firmes cuando decimos sí y mantenernos firmes cuando decimos no, ¿verdad? Esto me llevó a meditar sobre mí, ¿vale? Lo quiero compartir porque seguramente va a ser de bendición para ustedes y también es de bendición para mí. En el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, ustedes dirán, pues, ¿qué relación hay con que saber decir sí o saber decir que no? Que en toda área de mi vida, en toda área de tu vida, todo el tiempo tenemos que siempre buscar de hacer el bien, sembrar el bien, porque en su tiempo segaremos, en su tiempo cosecharemos, ¿vale? Es con la ayuda del Espíritu Santo que nos guíe siempre a sembrar el bien en buena tierra y cosechar, porque el Señor, todo lo que tú siembras, todo lo bueno que tú siembras en tu vida, cosechas, de repente no en el mismo lugar, de repente en otro lugar, de repente en otra persona, de repente siembras en un trabajo, en un proyecto, pero recibes bendición en otro, y así sucesivamente. Nos habla en el libro de Mateo capítulo 5, versículo del 33 al 37, nueva versión internacional, nos dice los juramentos, dice: también han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren en ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios,
ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, pues no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelvan blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Wow. Mire, si nosotros podemos meditar esta cita bíblica que está en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 37, que nuestro sí sea realmente un sí y nuestro no que sea no, nosotros podemos ir inmediatamente a Levítico 27. ¿Saben por qué? Porque en Levítico 27 pues nos habla de las cosas consagradas a Dios, ¿vale? Nos cuenta la palabra de Dios, o sea, nos enseña la palabra de Dios lo que es estar bajo la gracia y lo que es estar bajo la ley, ¿no? Entonces, en este caso, estaban exactamente bajo la ley, y nos habla en el libro de Levíticos, capítulo 27. Nos vamos directamente al versículo 8. Yo recomiendo que lo lean todo el capítulo 27. Dice, pero si fuere muy pobre para pagar su estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Le fijará el precio el sacerdote. Es decir, que en ese entonces, pues lo que hacían, lo que explica de acuerdo a la palabra y se puede entender, es de que hacía el pueblo exactamente, decía, bueno, se ponían a ofrecer votos al Señor, se creaban compromisos con el Señor, pero al final no lo podían cumplir por algún motivo. Y entonces, ¿qué pasaba al final? Pues tenían que pagar un precio y acercarse al sacerdote de ese entonces, ¿no? Por ejemplo, decía, aquí tenemos, nos habla, dice, en el versículo 1 del libro de Levíticos, capítulo 27, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, ¿vale? Y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón, de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo de santuario. Y si fuere mujer, le estimarás en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, el varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás el varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, el varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y exactamente ahí lo que nos decía, pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto. En ese entonces, por eso es sabido que el único que pudo cumplir la ley es el Señor Jesucristo, que se vino hecho hombre y cumplió toda la ley. Y nos explica aquí cómo es el hacerse un compromiso con el Señor, pero si no lo cumple, pues tiene que acercarse al sacerdote y hacer en este caso un aporte, ¿no? De hecho, nos habla aquí, si nos vamos al versículo 22 de este mismo capítulo de Levítico 27, nos dice, y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia,
entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del júbilo, del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. El año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Pero eso tampoco lo podían cumplir, porque ¿qué es un jubileo? Dice, en la antigüedad para los hebreos era un año declarado santo que caía cada 50 años. Durante el año se daba la igualdad de todos los hijos de Israel, ofreciendo nuevas posibilidades a las familias que habían perdido sus propiedades y la libertad personal. Ahora se llama jubileo universal. La Iglesia le ha dado un significado más espiritual en la actualidad. Consiste en un perdón general, ¿no? Una indulgencia abierta a todos, ¿no? Es lo que me he ido informando de lo que es un jubileo. Entonces, pues si continuamos leyendo el libro de Levíticos capítulo 27, nos vamos a encontrar con lo siguiente, que incluso habla del diezmo de la tierra. Dice, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles a Jehová es cosa dedicada a Jehová. Está en el versículo 30, dice, y el 31 nos dice, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Versículo 32, y todo diezmo de vacas o de ovejas, que todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Versículo 33, no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Pues es claro, de acuerdo a el libro de Levítico capítulo 27, si el pueblo de Israel generaba un compromiso, un voto con el Señor y no lo podía cumplir por X motivos, pues tenía que acercarse al sacerdote y hacer exactamente, en conclusión, un pago de ello, ¿no? Pero en este tiempo nosotros estamos bajo la gracia de Dios, ¿verdad? Sabemos que si nos comprometemos en alguna cosa, en un área de nuestra vida, ya sea con nuestra familia, en nuestra iglesia o al lugar donde estemos, que genere un compromiso y más aún que tenga que ver con el Señor, pues con la ayuda, basándonos en la gracia de Dios, pues lo podemos cumplir con la ayuda del Señor. ¿Y a qué voy? A que si acaso por algún motivo no pudiéramos nosotros cumplirlo, pues decirlo, ¿no? Con antelación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la ley fue buena, ¿vale? Dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, ¿vale? Porque les hablaba que se habla exactamente que la ley fue buena por lo siguiente, porque nos dice en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 17 al 11, nos dice que ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Entonces, en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero
cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Lo que pasó exactamente si tú meditas el libro de Levítico capítulo 27, al final, en la última cita bíblica, dice aquí: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Pero claro, estos mismos mandamientos no lo pudieron cumplir. Al final tuvieron que acercarse al sacerdote a hacer el pago por esos votos que no podían cumplir. Entonces, si esto nos está enseñando la ley, ¿vale? Nos está enseñando la ley en las que se generaban compromisos bajo la ley, y tú estás bajo la gracia y estás creándote compromisos, de repente tú estás poniéndote de acuerdo, qué sé yo, para limpiar 2 veces por semana tu iglesia, la iglesia donde asistas, donde el Señor te ha puesto en tu corazón, pero de repente tú a veces vas, a veces sí, a veces no, y de pronto no avisas o no dices nada. Es momento de reflexionar, ¿no? Es momento de meditar. Estamos bajo la gracia de Dios, pero servimos al Dios vivo, a nuestro Padre, al Todopoderoso, y a quien le debemos la honra, a quien le damos la gloria. Él lo ve todo, lo oye todo, lo escucha todo. Y es eso, exhortar bajo la gracia de Dios y meditar en ello, que nuestro sí sea un sí, nuestro no sea un no. De repente te comprometiste muy a la ligera por algún motivo, en algún voto o en algún compromiso con el Señor, y no lo puedes cumplir. Señor, perdóname y no era exactamente al final lo que tenía que haber hecho o haberme comprometido en ello. Perdóname, y someterte a la gracia de Dios. Claro que te perdona el Señor, ¿vale? Pero no pasarlo por alto, no pasar por alto. Aunque sea un acuerdo solamente contigo a solas, es importante declararlo, hablarlo con papá. Si tienes algún acuerdo con una hermana, que te has comprometido en alguna área con ella, pues, o un hermano, qué sé yo, o con tu iglesia, en alguna tarea de servicio, y de repente no puedes, pues decirlo, si acaso te pasó la hora o lo que fuera, pedir disculpas, pedir perdón, sabes, es ser atenta con las personas que el Señor ha puesto en tu camino, ¿no? Nos ha puesto en nuestro camino, en nuestro entorno. Y es una demostración también del amor de Dios, porque significa que te importa exactamente primero el Señor, que a quien le servimos, y luego que te importa exactamente el trabajo, el servicio que el Señor te ha puesto, ¿no? Y es eso, es que meditemos en ello. Estamos bajo la gracia de Dios, disfrutamos del Señor, pero también, como bien nos dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, nos dice, pueden leerlo todo si quieren, pero hay una parte, nos dicen: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dice la palabra que todo lo podemos por aquel que nos fortalece. Y si en algo nos hemos comprometido, hemos hecho un voto o un acuerdo o un compromiso, ya sea con alguna persona o con el mismo Señor, y no lo hemos podido cumplir, pedir perdón y decir: Señor, gracias, porque esto me enseña para la próxima, Señor, no preguntarte, no actuar impulsivamente. Incluso para un servicio en la que tú tengas que servir en tu iglesia, preguntar. Y si tienes que servir en diferentes áreas que el Señor te ponga en tu corazón, el Señor te va a dar la guía con su hermoso Santo Espíritu de saber qué días
tienes que servir, Él te va a guiar, estoy segura que eso lo va a hacer, porque Él es bueno y para siempre su gracia. Hay un versículo que dice: con el misericordioso te mostrarás misericordia. Bueno, pero hay una cosa muy importante, que el Dios vivo, que todo lo ve, que todo lo oye, que escudriña nuestros corazones, pues sometiéndonos a su gracia de Él, cambia esa actitud o ese mal hábito que teníamos antes de comprometernos a la ligera en cosas que no teníamos que comprometernos. Somos hijos de Dios y hay poder en nuestra boca, el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. Y si exactamente, yo recuerdo que, si no bien recuerdo, en un Proverbios habla de que, pues, si nosotros es como que decimos algo y te atas a eso, ¿no? A eso que te comprometiste. Eso lo de entender. Buscaré la cita bíblica que exactamente habla sobre ello, pero ahora me recuerdo de un versículo en Proverbios. Y eso es muy importante, la palabra que digamos nosotros. Nuestra palabra como hijos de Dios cuenta. Como hijos de Dios tiene influencia. Y en su gracia, Señor, que Espíritu Santo, que hable lo que tú quieres que hable, que calle lo que tú quieras que calle. Ayúdame. Y el Señor lo va haciendo, nos ayuda a todos. Y esto es para meditar, para que reflexionar y con la ayuda del Espíritu Santo cambiar esa actitud de comprometerse, ya sea con el Señor o con los hermanos o con las amistades o la familia, muy a la ligera. Reflexionemos en ello. Jesucristo vive, es el Señor de los señores, y bajo su gracia te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Que tengas una linda semana. Vamos compartiendo la palabra en oraciones de milagros. También vamos compartiendo la palabra en los diferentes programas que tenemos en Mis Grandes Triunfos, en el nombre del Señor Jesús. Que Dios los bendiga mucho, en abundancia, plenitud y abundancia para ti y tu casa. Bendiciones. Hasta luego.